Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Dios les bendiga, es un gusto poder compartir de nuevo en este tiempo de avivamiento. Un saludo a mi esposita, ¿cómo vas? Bien, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Bueno, estamos trabajando acerca del tema del avivamiento y qué bueno también que usted pueda poner sus comentarios aquí en la caja de comentarios, en la parte de abajo del video. Ha sido un gusto trabajar con Conexión Radio 20, de verdad que una eficiencia, mucho amor, mucha paciencia con nosotros que no somos pues, youtubers profesionales y pues qué bueno este espacio para poder pues compartir de la Biblia, para compartir de las vivencias, ¿no? De la experiencia. Muchas cosas que contarles y mucho para aprender. Genial, bueno, esperamos que este tiempo sea bien especial para usted, como lo es para nosotros. Agradecemos a Dios por su presencia, porque está con nosotros y porque también nos ha dado su palabra para que nos enriquezcamos en nuestra vida espiritual y pues estamos trabajando el tema del avivamiento. Hoy, bueno, tengo acá yo un tema, un buen maestro, entonces libreteamos todo, organizamos todo. Tenemos un tema que es el arrepentimiento como base del avivamiento, porque estaba mirando pues lo que se grabó la última vez, se hablaron de 3 aspectos. 1, el arrepentimiento, 2, el quebrantamiento, 3, la santificación. Son la base del avivamiento. Hoy pues vamos a hablar un poquito del arrepentimiento. ¿Qué piensas tú del arrepentimiento? ¿Qué crees que la Biblia de pronto, por qué se necesita el arrepentimiento para el avivamiento? Los cristianos somos muy deportivos y nos exageramos en cuestión de 2 puntas, ¿no? Es el que está viviendo para ganarse el cielo y el que cree que ya tiene el cielo ganado. Entonces, mientras uno está pensando en que ya salvo, siempre salvo y comamos y vivamos que mañana moriremos, esa persona no se está dando cuenta de la santificación, de que Dios ha dicho que seamos santos porque Él es santo, y eso hace que viva una vida pues muy parecida al mundano y los vecinos pues poco como que ese cristiano. Tremendo, ¿no? Lo otro es que el que está ganándose el cielo por obras pues está muerto de miedo y no está disfrutando el amor de Dios y entonces se siente pecador todo el tiempo y el diablo lo acusa más. Pero cuando nosotros encontramos que el Señor nos dice arrepiéntase y yo os perdonaré, ¿cierto? Y yo me volveré a vosotros, entramos en paz. Claro. El avivamiento es necesario porque nos va a llevar a una certeza de tener una relación con Dios y también porque nos va a llenar de su paz. Sí, bueno, qué importante pensar en este tema acerca del arrepentimiento. Sí, creo que muchas personas creen que llegar a Cristo es que como ya me salvé, entonces ya hagamos de nuestra vida de cuadritos y realmente es al contrario. La salvación de Dios en nosotros, que es Cristo en nosotros, nos capacita para dejar de pecar. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo en la vida de cada creyente es convertirnos como a Cristo. Que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, se formen en nosotros, se vean reflejados, ¿no? Y creo que eso es la base de un avivamiento, porque ya hablamos de que avivamiento pues, es la vida de Cristo en nosotros mostrándose. O sea, no solo es la vida de Cristo en nosotros, porque no podemos vivir nuestro cristianismo solo hacia adentro, y creer que pues como yo estoy aquí y estoy bien yo, pues no importa el resto del planeta que se pierda. No, el objetivo del avivamiento precisamente es que pues, el creyente vive a Cristo en su vida práctica, ¿no? ¿Has visto tú personas avivadas? Personas que su vida cambió y como que vieron, ¿se les notó ese cambio? Sí, claro. Hay personas que definitivamente hacen un cambio extremo. Entonces el papá, la mamá, los hermanos lo miran y le dicen, ¿usted qué está haciendo? ¿Por qué está tan raro? Ya no volvió a pelear, ya no volvió a
decir malas palabras, usted dejó el chisme definitivamente. Tremendo. Entonces, esas personas avivadas empiezan a decir, Dios me cambió, realmente mi vida ha tenido un cambio desde que empecé a obedecer a Dios. Sí, Lo que ha dicho se puede vivir, no es ninguna obligación, el pastor no me impone, soy yo el que quiero hacer las cosas diferente. Por lo tanto, las personas avivadas son aquellas que en cualquier lugar las personas están como inquietas de que hasta miran diferente, sí, claro. sonríen, uno le sonríe a la gente y la gente como que no está muy empatada con la sonrisa porque uno está lleno de paz. Esa es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Creo que fue Paul Washer, lo escuché yo un ejemplo que él puso y que me parece muy sensato. Dice, usted no puede decir que ay, me atropelló una tractomula hace 2 días, ¿no? Y está sonriente y no tiene un hueso roto, ¿no? Absurdo. De la misma manera yo no puedo decir que me encontré con el Dios de los cielos, con el Dios Salvador y que el glorioso Espíritu Santo, Santo de Dios habita en mí y mi vida sigue siendo un desastre. Algo tuvo que cambiar, algo tuvo que suceder realmente. Y pues bueno, eso es la base, digamos, del arrepentimiento, del avivamiento. Yo pensaría en cómo nos arrepentimos, de qué manera nos arrepentimos. Y hay un versículo en la Biblia que dice que el Señor, Juan 6:44, que ellos no pueden venir a Jesús si el Padre no les trajere. Y nosotros acostumbramos preguntarles, bueno, ¿ellos van o Dios los trae? Y entonces, ¿qué pasa? Que son ambas cosas. Ambas cosas. Entonces, en el arrepentimiento es exactamente lo mismo, ¿sí? Genial. Me gusta esa figura porque, bueno, creo que nosotros la utilizamos en un estudio que damos que se llama Conociendo a Dios a través del método inductivo. Inductivo, pregunta-respuesta, la Biblia se contesta sola, para los que de pronto no sepan qué es inductivo. Y pues miramos esos 2 textos, ¿no? Juan 6, 44 y 45. No sé si los leemos, ¿será que los leemos? Podemos leerlos. Podemos aprovechar y compartir un poquito de eso, pues ya que tenemos aquí la Biblia en la mano, como todo buen creyente va a la iglesia, ¿cierto? Va a la reunión con la Biblia en la mano. Juan 6, 44 y 45. Observemos eso. Ay, estoy parado en Mateo. Ya me olvidó buscar en la Biblia, caramba. Juan 6. Ahora sí, ya lo tenemos. Dice lo siguiente. Ninguno puede venir a mí, está hablando Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Oiga, qué interesante porque parece una contradicción, ¿no? El versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí. Jesús le está diciendo a la gente, mire, usted no puede venir a mí si el Padre no lo trae. Entonces, uno diría, no, entonces el Padre es el que nos trae hacia Jesús. Pero en el 45 dice, y está escrito, serán todos enseñados por Dios. Ya nos está diciendo la forma en que Dios nos va a traer hacia Él, ¿no? A través de la enseñanza. Y dice, así que todo aquel que oyó y aprendió, viene. Mire que ya ahí ya está la voluntad humana, ¿no? Es Dios nos trae y nosotros venimos. Oiga, y en el cielo creo que vamos a encontrar a Arminio y a Calvino allá abrazados y nosotros aquí agarrados, que si Dios nos trae o nosotros venimos, ¿no? Si es la decisión de nosotros o es la de Dios. No, este versículo nos está diciendo que las 2 cosas. ¿Qué imagen se nos ocurriría ahí como para ilustrar eso? De pronto, bueno, un pescador con su pescado, sí, creo que serviría. De pronto, cuando usted lanza ¿cómo se llama? La caña de pescar con el gusanito, ¿usted trae el pescado o el pescado viene? Creo que podríamos decir que las 2 cosas, ¿no? Bueno, entonces arrepentimiento es volvernos hacia Dios, pero Dios nos trae a través de su palabra y nosotros también tomamos decisión. Bueno, cuando hablamos de el arrepentimiento para el avivamiento, ¿qué personaje se te viene a la cabeza? El de Juan el Bautista es el principal. Juan el Bautista. Porque él es el que
viene a predicar el arrepentimiento. No hay otra forma de avivarse sino es a través del arrepentimiento. Y yo lo que en medio de lo de Juan, el Señor dice en su palabra algo y nosotros debemos estar de acuerdo con él. Sí. Ese es arrepentimiento, decir lo mismo que Dios ha dicho. Entonces, si Dios dice que yo soy mentiroso cuando digo mentiras, yo debo decir soy mentiroso. Si el Señor aborrece la mentira, yo qué debo decir, no debo decir mentiras porque al Señor no le agrada, porque Él me aborrece si sigo siendo mentiroso. Entonces el arrepentimiento es ponerme de acuerdo con Dios en ese sentido. Cuando Juan el Bautista vino predicando el mensaje del arrepentimiento. Y la gente que estaba en ese momento lo que necesitaba era ponerse de acuerdo con el mensaje de Juan el Bautista. Creo que el término que aparece ahí con respecto a arrepentimiento, cuando Juan el Bautista lo está predicando y que luego llega Jesús y empieza a predicar exactamente lo mismo. No dijo, yo les traigo nueva revelación porque yo soy Cristo. No, él llegó a predicar exactamente igual. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Creo que vamos a leer ahorita el texto que me parece que cabe hacerlo y me parece especial. El término es homologueo. Cuando uno usa el término homologar es que vamos a comparar las versiones y tienen que ser iguales, ¿no? Ese es el punto. Así que si Dios dice que yo tengo una verruga en la nariz, definitivamente mi respuesta tiene que ser sí. Tengo una verruga en la nariz, porque lo que Dios dice es verdad, ¿sí? Y tal vez yo no estoy viendo algo que Él sí está viendo, y en ese sentido, si yo entiendo que Dios no miente, que Dios dice verdad, pues lo que tengo que aceptar es la verdad de Dios. Si Dios dice que soy un pecador, que estoy perdido, pues lo que se esperaba que la gente dijera, hablando en el pueblo de Israel, ¿no? Era que dijeran que eran pecadores y estaban perdidos, porque ¿cuál era el problema? Que ellos creían que por ser hijos de Abraham, salvos porque como nacimos en un hogar cristiano, entonces vamos para el cielo. No, tenían que arrepentirse, ¿no? El punto que uno tiene dicho desde cuando uno aprendió la Biblia es que Dios no tiene nietos. Dios quiere hijos arrepentidos, hijos que estén realmente mirando a lo que Él quiere hacer. Tristemente hoy en día no se habla de arrepentimiento, y no se habla de arrepentimiento porque tampoco se habla de pecado, y no se habla de pecado porque la cruz de Jesús ha pasado a ser como un símbolo más que una realidad, una verdad que necesitamos llegar a estar allí. Entonces el arrepentimiento no puede llegar si no hay un encuentro con Jesucristo. El objetivo de que Jesucristo hubiera muerto en esa cruz es nuestro pecado. Tremendo, eso que tú dices creo que es súper genial pensarlo, porque es que está muchas veces en la Biblia. Arrepentimiento en este caso indicaría que volver nuestra mirada hacia, ¿no? Entonces, a ver, la Biblia dice, mirad a mí y seréis salvos todos los términos de la tierra. Eso lo dijo Dios. Así que lo que Dios está diciendo es, mírenme a mí. En mí está la salvación que ustedes necesitan. Un ejemplo. Tenemos otro, el pueblo de Israel. Peca, estaban allá en medio de un poco de piedra, ¿cierto? En un lugar pues muy complejo de caminar. Se quejan, murmuran, Dios envía serpientes ardientes, los pican, se están muriendo y Dios dice, bueno, entonces para ayudarles vamos a levantar una serpiente de bronce y el que crea, mira a la serpiente y va a ser sanado. Lo único que tenían que hacer era mirarla, voltear a mirar. Ya no era mirarse a sí mismo, no era mirarse la herida, no era mirar las serpientes, no era mirar a las piedras, no era mirar a los vecinos, era mirar a esa serpiente. Y Jesús hace alusión a eso, porque Él está diciendo, mírenme a mí. Finalmente Él es el Salvador, ¿no? Creo que el arrepentimiento parte de cambiar nuestra visión, de dejar de mirarnos a nosotros mismos. Creo que por eso no ha habido avivamiento. Que los pastores están predicándole a la gente más un humanismo. Creo que es algo que planteas tú en lo que te escucho y me parece importantísimo. Sí, el arrepentimiento ha pasado a ser de la historia de los cristianos. Eso es para los cristianos aburridos. Nosotros los cristianos que estamos de moda estamos disfrutando de las bendiciones que Dios ya ha dado. Y realmente la mayor bendición es sentirse uno perdonado, aceptar el perdón que Dios le dio a uno y reconocer que uno es pecador. Sí. Y definitivamente la persona que no se da cuenta
que sin Cristo está muerta, que si no ha llegado al arrepentimiento verdadero, no puede tener el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, que es el que verdaderamente va a testificar de una relación perfecta con el Creador. Tremendo, Si no hay un fruto del Espíritu Santo, no hay una relación con Dios, porque solo Dios puede producir en nosotros lo de Él. O sea que en este caso, sí, estamos usando el término avivamiento como voltear nuestra mirada, dirigir nuestra mirada hacia donde corresponde, ponernos de acuerdo con Dios, homologueo, ¿cierto? En que lo que Él dice es verdad, en que lo que Él ofrece es el verdadero sacrificio que necesitamos. Ya no son nuestros sacrificios humanos, sino entender la obra que Cristo hizo por nosotros. Eso indicaría que el avivamiento entonces está en ir de vuelta, primero, al arrepentimiento de nuestros pecados, a confesar nuestros pecados. 2, ir de vuelta a la cruz, al mensaje de la cruz, pero no es al mensaje de los dos palos atravesados, no, a Cristo, a la persona, volver a mirar a Cristo y entender que Él es la resurrección y que Él es la vida, o sea, que sin Él no tengo vida, que finalmente la vida cristiana no existe, ¿no? Lo que existe es Cristo en nosotros, la vida de Cristo en nosotros, ¿no? Es súper importante. Bien, oiga, interesante. Yo creo que aquí nosotros podemos charlar hartísimo, pero teníamos propuesto mirar un poquito sobre lo de Juan el Bautista. ¿Quiero leer el texto o quieres leerlo? No sé. ¿Lo leo yo? Listo. Bien. Voy a leer Mateo, capítulo 3, versos 1 al 6, para resaltar ahí 3 cositas y con eso, pues vamos avanzando en este tema. Mateo 3, 1 al 6 habla de la predicación de Juan el Bautista y dice lo siguiente. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Verso 6, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Tengo aquí entonces 3 preguntas. La primera es, ¿por qué es necesario el arrepentimiento? ¿Por qué será necesario el arrepentimiento en este contexto? Porque si no me arrepiento, el reino de Dios no se acerca a mí. Oiga, tremendo. Eso es una respuesta profunda. Piénsenlo bien todos los que están oyendo esto, por favor. Si no me arrepiento, el reino de los cielos no viene. Oiga, eso está en el Antiguo Testamento. Nos fascina citar eso cuando hacemos reuniones de oración para hablar de la unidad, ¿no? Cuando estamos junticos, entonces citamos crónicas y decimos, si mi pueblo se humilla y se arrepiente, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados, ¿no? Sanaré su tierra. Realmente lo que Dios está esperando entonces de la iglesia en general es arrepentimiento. El arrepentimiento de la iglesia tiene que ver con lo que hemos estado diciendo, pero profundicemos un poquito en cómo venían los fariseos y cómo se bautizaba la gente en ese tiempo. Entonces, cuando miramos a ese aspecto, nos damos cuenta que la gente venía al río, proclamaba su pecado en voz cuello, soy ladrón, soy pecador. Sí, porque, oiga, tremendo, porque ahí dice que venían confesando el pecado, quiere decir que lo hacían en voz alta. Esa era la forma en que se hacía el arrepentimiento, el bautismo, con el arrepentimiento primero. Pero ellos venían, confesaban sus pecados y eran bautizados para el perdón de sus pecados. Entonces, los fariseos querían hacer lo mismo, pero ellos no querían arrepentirse. Entonces, mirando al arrepentimiento, realmente la persona que quiere arrepentirse tiene un reconocimiento desde el fondo de su corazón con Dios y hacia Dios respecto a lo que él llama pecado como pecado en mi vida. Oiga, tremendo. Entonces ahí sí miramos al arrepentimiento como en las 3 fases que nosotros conocemos, ¿no? El de volcar las mesas fuertemente. Bueno,
Sí, hay tres formas de arrepentimiento o del término arrepentimiento, ¿no? Cuando estudiamos lo que es la etimología o la semántica también que nos deja la imagen de una palabra. Hay tres formas de arrepentimiento. Entonces, la primera es volverse, es girar, hacer un giro y mirar hacia otra dirección, ¿no? Esa sería la primera. La segunda la encontramos en la Biblia, cuando la Biblia dice que Jesús volcó las mesas. El término correcto sería arrepentimiento, es darle un vuelto violento. Es como cuando yo digo, yo no quiero más este pecado y me lo quito, no más, ¿sí? O sea, no más con esto. Ese es el otro, ¿no? Y la tercera es cuando yo tengo una prenda de ropa y la volteo al revés y dejo ver las costuras. En ese caso, arrepentimiento implicaría en la práctica mostrar mi interior, decir, Dios, mira, aquí estoy. La verdad es que no quiero dejar de pecar, me cuesta. Todavía me gusta esto, ¿no? Sería el ejemplo, ¿no? Es bien importante reconocer que ninguno queremos aceptar lo malo que somos. No, tremendo. ¿Sí? Porque no vamos a dejar de pecar en esta tierra. Y lo importante para arrepentirnos es tener en cuenta el amor de Dios y que su perdón es real. Entonces es muy importante, 1 Juan 7 al 9, que si nosotros decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y hacemos a Dios mentiroso. Entonces el arrepentimiento inicia un reconocimiento de que yo soy pecador. Que soy pecador, de que necesito ayuda, obviamente. Y por eso necesito un Salvador, porque si pudiera cambiar yo en mis fuerzas, pues un Salvador no sería más que un adorno, ¿no? Sí, hemos dicho, Señor Jesucristo, yo quiero que seas mi Salvador, pero ¿Salvador de qué si usted se siente bien? Usted no se siente que necesita ser salvado de nada. Porque creo que en un sentido los predicadores hemos fallado en que le hemos mostrado a la gente que la salvación es recibe tu sanidad, recibe tu milagro, recibe tu bendición. Y es gratis. Y gratis, ¿no? Bueno, aunque los predicadores cobran para la entrada de todas formas, pero ese no es el punto. Entonces, el punto es que el verdadero problema del ser humano se llama el pecado, ¿sí? Porque la Biblia dice eso, que si yo voy para el cielo con mis dos piernas, pero estoy pecando, pues finalmente no me van a dejar entrar allá, ¿sí? Dice, es mejor ir con una sola pierna al cielo y no con las dos al infierno, con un solo ojo al cielo y no. Y Jesús está usando ahí pues una hipérbole, ¿no? Es una exageración, pero está enfocando algo bien importante y es que lo que Él realmente quiere de nosotros es arrepentimiento. Por eso Él predicó acerca del arrepentimiento, predicó de la salvación y dice que aquel pueblo no se arrepintió. Y Él dijo, mire, si se hubieran hecho estos milagros en Sodoma y Gomorra, se habrían arrepentido. Qué tremendo. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad mayor hoy que todos los días abrimos internet y vemos que Dios sanó de cáncer, que Dios sanó de sida, que Dios levantó un muerto, que Dios hizo, pero y nos está llevando eso al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué no hay avivamiento aunque hay multitudes reuniéndose en los estadios? Porque la gente no está viviendo la santidad y creo que el problema es como los fariseos. Tú los nombras, me llama muchísimo la atención porque siempre se me ocurre algo y es, si la imagen que acabamos de leer en este texto es que la gente entraba confesando el pecado audiblemente, era que la gente mientras entraba al agua, Juan decía, es que yo he sido ladrón, es que yo he sido mentiroso, es que yo traicioné a mi mujer. Yo me imagino, pues uno se está boleteando, decimos aquí en Colombia, uno está exhibiendo públicamente, ¿no? Su pecado, está humillándose. ¿Cómo entrarían los fariseos si la Biblia nos dice, el mismo Jesús nos dice la forma en que los fariseos oraban, ¿no? Que ellos, ¿qué hacían? Que cuando iban a orar decían, gracias Dios te doy porque yo no soy como fulano. Yo me imagino los fariseos tenían carne para comer, ¿sí? Mientras veían al vecino saliendo diciendo, gracias Dios porque yo no soy como ese que acabo de salir del agua, cochino, pecador, ladrón, mentiroso, ¿sí? Y entraban. Entonces ellos estaban esperando el reino de los cielos, pero no para arreglar su problema de pecado. Ellos estaban esperando el reino de los cielos para que tomara el poder de Roma, lo venciera y les entregara el gobierno de Israel, de Judá, para ellos. Entonces ellos querían al hijo de David político y les llegó fue el hijo de David de arréglense con Dios porque si no, en la vida eterna no hay nada. Aquí muy lindo tener un buen político maravilloso
y paz total, ¿no? Pero y la vida eterna, creo que ese era el verdadero problema y la razón del verdadero avivamiento. Bueno, algo que agregar y bueno, vamos terminando aquí como en este tiempo. La conclusión a la que llegamos es que no es fácil arrepentirse, pero se convierte en algo muy práctico cuando voy a Jesús, cuando entiendo por qué Él vino, a qué vino y qué quería hacer en esa cruz. Y entonces ver el perdón de Dios me lleva a quererlo disfrutar y a querer confesar todo aquello que a Él le ofende y que a nosotros no nos bendice. Porque definitivamente aquella persona que no vive arrepentida es una persona que, aunque dice ser cristiana, tiene los mismos problemas que el vecino que no lo es, tiene ansiedad, tiene depresión, tiene tristeza, tiene una cantidad de problemas porque no se siente perdonado y no recibe el perdón porque no ha aceptado que tiene pecado. Entonces el arrepentimiento es una necesidad imperiosa para vivir una vida en paz y para que el Espíritu Santo pueda fluir a través de nosotros, para que Él tenga esa libertad de poder transmitir a Cristo a través de nosotros. Esa es como la conclusión. Bueno, me gustaría que cada una de las personas que nos están viendo hoy, pues tomen un minuto para pensar, bueno, ¿de qué tengo que arrepentirme? ¿Será que sí estoy mirando a Dios o estoy mirando al pastor, estoy mirando la iglesia, estoy mirando la denominación, las sillas, estoy admirado de los milagros o estoy mirando a Jesús como mi salvador de mis pecados, el que me va a librar del problema del pecado, el que va a arreglar mi problema eterno y no temporal? Si usted está pensando en esto en este momento, lo primero que se le venga a la cabeza, yo le voy a pedir a mi esposita que haga una oración de un minuto, en que orientes esa oración de arrepentimiento. Simplemente. Oremos entonces. Señor Jesús, hoy venimos ante ti a pedirte perdón primeramente porque no hemos reconocido que viniste a morir en una cruz para quitar el pecado del mundo. Hoy te pedimos perdón porque no habíamos entendido lo que significa el arrepentimiento. Señor, te pido que permitas, Espíritu Santo, el reargüir de pecado, justicia y de juicio en nuestras propias vidas para que podamos confesarte nuestra maldad y, como lo prometes, ser limpiado de ella, Señor. Para que cada uno de nosotros podamos pedirle al Espíritu Santo que fluya a través de nuestras vidas y podamos ser efectivos en transmitir la vida de Dios en nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Bueno, quedan invitados, entonces vamos a continuar, vamos a seguir trabajando sobre el tema del avivamiento, vamos a mirarlo desde muchas ópticas, porque creo que esto es muy práctico, es a la vida diaria de cada uno y bueno, recuerden que es tiempo de avivamiento aquí en Conexión Radio 20. Un saludo pues a todos los que nos ven y se conectan cada 8 días, viernes 8 de la mañana. Un abrazo, muchas bendiciones en Cristo Jesús. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.